Hola. A mediados del mes de noviembre del 2020, la región insular de Colombia, comprendida entre San Andrés, provincia y Santa Catarina, experimentaron uno de los desastres naturales más impactantes de sus últimos años con el paso del huracán Iota, huracán que dejó más del 90% de la isla en pérdida. Ante estos hechos, van a dar cuenta del por qué tiene que ver ese título con estos hechos que va a comentar. El mismo presidente puso un plazo de 100 días. Eso se llama el plan 100. ¿Qué quiere decir? Que tienen 100 días para poder normalizar la región insular y que quede pues completamente arreglada después de semejante desastre natural. Puso un cargo burocrático, creó un nuevo cargo burocrático que se llama Gerencia de la Reconstrucción de San Andrés, provincia de Santa Catarina, nombrando a la señora Susana Correa como la cabeza de esta gerencia. Susana Correa fue senadora del Centro Democrático, fue la misma que salió a juzgar a las personas que estaban protestando en el Día de las Víctimas afuera del Congreso, en aquel histórico día de la señora María Fernanda Cabal que dijo estudian vagos. Ese mismo día que la gente protestaba en contra de Uribe, por las víctimas de Uribe, se van a protestar haciéndoselas de víctima, ella también salió insultando a las víctimas en aquel día. Ella misma fue ex candidata también a la alcaldía de Santiago de Cali, unas elecciones bastante cuestionadas, y también fue gerente de las empresas municipales de Cali. Empresa municipal de Cali, llamada en Cali, es una de las únicas empresas sobrevivientes del huracán que tenemos nosotros a nivel nacional, el huracán neoliberal, que tiene varios servicios dentro de su abanico de servicios públicos de la ciudad, que comprende acueducto, alcantarillado, electricidad y telecomunicaciones. Ella, por medio de su gerencia, entró a las empresas municipales de Cali en Cali a la ley 550. ¿Qué es la ley 550? Es la ley de intervención. La gran mayoría de entidades públicas que ingresan a esta ley terminan o en manos del sector privado, como lo quería el señor Carlos Slim, que desde hace rato se le hace agua a la boca con telecomunicaciones de Cali, puesto que este señor es el dueño de telecomunicaciones Claro, y en México es uno de los hombres más poderosos que tienen todos un abanico también de medios de comunicación, entre esos el más destacado Televisa. Y él hace rato estaba detrás de las empresas municipales de Cali por medio de la oferta de telecomunicaciones, que también controla el espectro magnético, en el cual, claro, tiene una deuda bastante astronómica con el espectro magnético de la ciudad para poder operar. Teniendo esto en cuenta, el señor Iván Duque inicia supuestamente el plan 100 a partir del 19 de noviembre, que fue cuando termina el paso del huracán y que dan inicio a la reconstrucción de toda la infraestructura del archipiélago. Ya cuando se ve que los 100 días ya se van a terminar, sale diciendo en los medios de comunicación en su programa show que dan a las 6 de la tarde, o bueno, daban a las 6 de la tarde, que es que la gente lo entendió mal, que supuestamente ese plan 100 inicia desde el 1 de enero hasta que finalice los 100 días. Esperamos que a mediados de enero, febrero, marzo, abril, a mediados de abril, este plan 100 haya culminado con todo lo que tiene que ver respectivo con la reconstrucción de esta zona que fue bastante afectada. Esperemos que eso no sea un elefante más, donde terminen todos los recursos en manos de unos cuantos privados y que todo el mundo quede olvidado de que esta isla se vio afectada con esto. A propósito, recordemos que en este desastre que ocurrió en la región insular, se pidió donaciones para poder arreglar el problema de afectación a los damnificados, en vez de dar la plata que le iba a dar de préstamo a la multinacional aerolínea Avianca con 240 millones de dólares. Ahí sí pidió una donación. Bueno, para tener en cuenta acerca del plazo que el gobierno Duque dio para la reconstrucción de la isla de San Andrés, vuelve y se repite la historia, esta vez con la vacuna COVID-19, el llamado también coronavirus. Colombia es el país ocupa el 11º lugar a nivel mundial con 46.782 muertos, que equivale entre 100.000 a cada 100.000 habitantes, 94.23 muertos por cada 100.000 habitantes. Colombia es el 11º lugar a nivel mundial. A nivel de la región Latinoamérica ocupa el tercer lugar. Primero se encuentra Brasil con 200.000 muertos, y le sigue México con 136.000 aproximadamente en reportes de muertos a nivel mundial, a nivel regional, perdón. Diciembre es una de las fechas que más se mueve el comercio, especialmente en bares y en discotecas, y por medio de toda esa cuestión de confinamiento y todo lo que tiene que ver con toques de queda de las regiones, se vieron bastante afectados.
en donde el gobierno también lanza unas cuantas advertencias por medio del Ministerio de Salud, pero no da adecuación para que esas personas no recurran al rebusque o no recurran a sus negocios para poder solventar sus necesidades básicas y fundamentales. La gran mayoría de personas que son del sector nocturno, que son especialmente bares, discotecas, algo por el estilo, son la gran mayoría estudiantes universitarios y madres cabeza de hogar que se ven afectados directamente con los toques de queda y las restricciones del gobierno nacional, que no le dio acondicionamiento para que esas personas pudieran estar un poco más tranquilos en sus casas, poder llevar el confinamiento como debe de ser y cuidarse de su salud. Recordemos que el pueblo colombiano le teme más a la hambruna y a la miseria que al propio coronavirus. Para que tengamos esto demasiado en cuenta en Colombia, que la gran mayoría en Colombia viven del rebusque, como para estar guardados en cuatro paredes, esperando aguantar hambre y que el virus termine. Primero se muere de hambre a que termine infectados por el coronavirus. Si es por la cuestión de que se hacen restricciones por horarios y sitios exclusivos, entonces hay que decir si es que el coronavirus tiene horarios de contagio y sitios exclusivos para poder contagiar. Porque si es para eso, entonces ¿cómo carajos van a hacer para que se pueda evitar las aglomeraciones? Porque se supone que hay que evitar las aglomeraciones en los transportes públicos masivos de las respectivas ciudades principales, como por ejemplo Bogotá con el Transmilenio y en Cali con el Metro Integrado de Occidente, mal llamado Mío. Digamos, unas cuestiones en cuenta acerca de ese tema. La cuestión del confinamiento se dio en un panorama bastante triste y desolador cuando las grandes urbes nacionales se vieron con el famoso bandera roja que simbolizaba a personas que no tenían alimentos para poder solventar. Lo vimos aquí en el oriente de Cali, que la gran mayoría se encontraban concentradas aquí en el oriente de la ciudad de Santiago de Cali. Y son centenares de familias que estaban requiriendo alimentos y que el gobierno nacional ni fu ni fa, lo mismo el gobierno municipal tampoco. Y tras de eso, tras de que no adecúan la cuestión del confinamiento, también se le niega la renta básica para que las personas puedan tener al menos un respiro de tranquilidad. Tener en cuenta la cuestión de la renta básica también. Entrando en materia acerca de la vacunación, recordemos que a mediados del mes de diciembre del 2020, el programa Show del gobierno de Iván Duque Márquez aseguró el cierre de negocios bilaterales con dos farmacéuticas multinacionales y la inmunización masiva que daría inicio a las primeras semanas del 2021. Hace poco, la mandataria del distrital de Bogotá, Claudia López, en respuesta de una denuncia por el incumplimiento del cronograma de vacunación e inmunización de la ciudadanía, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, en un tuit asegura que el gobierno nunca se ha comprometido con fechas de vacunación, ni mucho menos que ha cerrado ninguna opción de compra. Algo que contradice totalmente lo que dijo el señor presidente Iván Duque Márquez en mediados de diciembre, que sí aseguró que había unas compras y unos negocios que ya habían cerrado y que se iba a dar unas fechas específicas, y hoy en día el señor ministro de Salud niega rotundamente este argumento. Entonces la idea sería que Fernando Ruiz y el señor Iván Duque Márquez tengan como que una cuestión de que se pueda coincidir sus respuestas con respecto a las críticas de ciertos mandatarios y de la ciudadanía en general. En este mes de enero del 2021, México, Argentina, Chile y Costa Rica ya están iniciando vacunación masiva, mientras en Brasil, Perú, Bolivia, Paraguay y Uruguay ya tienen cerrados sus planes de compra. Venezuela también lo tiene por medio de Rusia. ¿Y dónde está Colombia? Bien, los funcionarios robando de lo lindo del erario público mientras la gente se sigue muriendo de hambre y unos cuantos de virus, porque pues el gobierno nacional se le hace muy grande accionar sobre esa problemática de pandemia, lastimosamente. Se le hace mucho mejor hacer programa show que darse la realidad que vive el pueblo colombiano en el día a día. Ante la insistencia de congresistas para conocer todo acerca de dicha negociación del gobierno con las supuestas farmacéuticas, el gobierno se niega escudándose que tiene el derecho de confidencialidad. El gobierno de la transparencia está diciendo que tiene el derecho de la confidencialidad para poder llevar a cabo estas negociaciones con las farmacéuticas y tener las vacunaciones que inmunizaría la sociedad colombiana. Aparte, eso también dice que es el derecho de la privacidad con recursos públicos, lo que usted y yo pagamos. Les tiene supuestamente que el derecho a la privacidad. ¿Qué es lo que están ocultando el gobierno nacional? ¿Están o no llevando realmente una negociación? ¿Tiene o no un plan de vacunación, de inmunización a la ciudadanía? ¿Sí o no?
Eso es lo que están pidiendo y que el gobierno nacional no está dando respuesta y simplemente están divagando, el uno contradice al otro. Eso es lo que estamos viendo en estos momentos a nivel nacional y es lo más desagradable. El ministro Fernando Ruiz, el ministro de Salud, afirma que su cartera no es la que va a liderar la negociación de la vacuna, sino la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres por medio de recursos del Fondo de Mitigación de Emergencias. ¿Quién es la persona que está encargada de esta dependencia de la Unidad Nacional General de Riesgos y de Desastres? Es el señor Eduardo José González Angulo, una persona que hasta la fecha no ha dado respuestas de dónde pararon los 16.000 millones de pesos destinados al millón de mercados que iban a ser destinadas para las personas afectadas por el confinamiento en el marco de pandemia del coronavirus. Esa misma persona también tiene negocios y que tiene negocios por medio de esa entidad con contratistas que tienen un escándalo con el PAE. El PAE es como por así decirlo, el refrigerio que tienen los niños en la escolaridad y que muchos salieron con comidas dañadas, con presupuestos robados, e infinidad de cosas, de escándalos. Esas empresas contratistas, una parte de ellas está haciendo todavía contratos con el director, el señor Eduardo José González Angulo, y que tampoco da respuesta sobre el asunto. Otras empresas contratistas que también tienen escándalos de celulares que han ingresado de manera ilegal a los centros penitenciarios del país. También tienen contratos con estas empresas. ¿Quién responde sobre eso? Ninguno. ¿Qué es lo que tenemos que salvar para el 2022? Salvar este tipo de personas sigan montados en el poder para que sigan desfalcando, robando y que ninguno diga nada. ¿Qué es lo que tiene el señor Eduardo José González Angulo, que el gobierno nacional no lo ha movido, ni siquiera le ha pedido su renuncia respecto a todos estos escándalos de desfalco de la nación? Nada, parece que es un cargo burocrático, por así decirlo, una cuota política que debe pagar el señor Iván Duque sí o sí, y recurra al escándalo que sea, nadie le va a hacer nada. Ni la fiscalía tampoco intenta venir a investigar ese asunto, especialmente la Contraloría, la que debe de investigar dónde paró ese poco de recursos, que ni siquiera hasta la fecha ninguno ha dado respuesta sobre eso. Ni sus funcionarios, ni mucho menos el director de esta unidad nacional de general de riesgos de desastres. Entonces, aquí le dejo este informe. Más adelante seguiremos dando temas como, por ejemplo, por qué los medios de comunicación en Colombia son tan chupamedias como tenemos hoy en día Caracol RCN, porque cuál es el susto y cuál es el linaje que tiene, por ejemplo, el señor Álvaro Uribe Vélez y otros temitas que son supremamente importantes. Si les gustó el video, por favor compártelo, si no, pues simplemente miro, obsérvalo, póngale algún comentario y ahí estaremos supremamente atentos. Muchas gracias, que pasen excelente resto de día.